Aclaraciones iniciales. 1. Este video donde analizo al Catradora se va a basar más desde mi punto de vista cuando vi el show de verlo y no se va a basar con que si el show romantiza / normaliza acciones que claramente están mal en la vida real, sino de un lado más narrativo desde los temas que abordan del show como son el ciclo de abuso como las relaciones tóxicas y la coherencia de la misma de su narrativa como de personajes. Si ustedes les gusta está totalmente bien, porque a mí gusta ships que pueden considerarse igual o más tóxicas que la misma. Aquí solo hablo del lado del por qué no me terminó de convencer de su desarrollo. 2. Que en sí por tema que ya quitaron la serie en Netflix a la hora de editar este video les dejo el drive donde guardan la serie en total, donde también voy a usar clips para la edición. Lo bueno es que encontré uno en español, así que dejo el link para que vean la serie y así puedan juzgarla a su manera. Hola, muy buenos días, tardes o noche, dependiendo de la hora que ve este video. Hoy vine a platicar de la relación de Catra y Adora. Que a la hora de la verdad, cuando nos enfocamos en más que Catra, ya que queramos o no es el personaje con más capas que sacamos, pero a la hora de analizar a Adora o es tratarla como la que no se dio cuenta o directamente responsabilizarla del estado emocional de Catra y sus errores, así que las voy a analizar las dos, porque para una relación de monogamasia sea dos, mínimo voy a explicar del por qué no me convenció de su relación más con su desarrollo, así que iniciemos con... No sabemos mucho de su vida antes de la guerra, sin embargo en Light Spinner se nos muestra que fue una maga prestigiosa dentro de Mistacor. A partir de esto, puede inferirse que no solo tenía poder, sino también disciplina. Es una maestra que no busca la adulación y que demuestra paciencia con sus estudiantes. No obstante, también se percibe que es alguien que ha tenido que esforzarse para llegar a donde está y no ser escuchada, lo que la lleva a priorizar su propia supervivencia por encima de principios éticos. Esto se evidencia cuando decide recurrir a la magia prohibida como un medio para ganar la guerra. Véanle las patas, válgame. ¡Quieto, puto! ¡No me estás picoteando! Mi mamá tiene un zoológico en su casa, se lo voy a llevar a ella. Pero vean, es un animal raro. ¡Ah! ¡Me picó! ¡Hijo de tu pinche madre! ¡Oh! ¡Vean, me está picando, banda! ¡Ah! ¡Culero! ¡Ah! ¡Puto! ¡Suéltame a la verga! ¡Ah! Al no obtener resultados, toma la decisión de aliarse con el enemigo, no por lealtad ideológica, sino como una estrategia de supervivencia. Dentro de la horda, este entorno refuerza y moldea su comportamiento manipulador. Sin embargo, cuando es capturada posteriormente, adopta una actitud más apacible. Cuida de las plantas, coopera con el equipo y muestra una faceta más controlada de sí misma. Aún así, su naturaleza no cambia del todo, ya que continúa evaluando y aprovechando el potencial de otros. Esto se refleja en su relación con Glimmer, a quien llega a guiar temporalmente. Shadowweaver reconoce el poder de la magia en Eteria y el potencial de Glimmer, especialmente en relación con el corazón de Eteria. No obstante, posteriormente se retracta y le aconseja no seguir ese camino, lo que sugiere una conciencia, aunque limitada, de las consecuencias de ese poder. Eso es la parte clave en Shadowweaver. Basaba su crianza más en su potencial del individuo que del mismo, porque en su propia perspectiva ella sí amaba a sus hijas y eso las terminó lastimándolas de forma directa o indirectamente a las dos, y que el trato de Catra fue porque le recordaba a ella misma. Eso sí, aclaro de una vez, Catra y Adora no son hermanas, porque en primera no son biológicas y segunda el tema que en la serie nunca se refirieron como tal. Está esa interpretación porque claramente ven a Shadowweaver como esa figura maternal e inversa. Ahora vamos a las que tuvieron que aguantar de ello.
¿Que podemos hablar de Adora? Que parte de su arco consiste saber quién era y salir de relaciones tóxicas por ser una niña soldado. Es de ahí podemos ver cómo sus amistades encontradas pudo ser libre, porque aunque tenía sus compañía principal a Catra y los otros como Lonnie, Killa y Rogelio se basaba más en dar de sí misma. Por ser la favorita de Shadow, es por eso que parte del show como quiere intentar dar lo mejor de sí como Royalty, que el punto de capítulo es que ella se estresa por no hacerlo bien. Por eso cuando descubre por primera vez que fue manipulada y que ellos son los malos, es que tomó la decisión directa de dejar la horda. Es de ahí que llega de su complejo de mártir, que parte de ello se desarrolló por esa crianza que le dio, es que debe dar de sí mismo y también que quieran o no. Catra también aportó de ese complejo donde Adora debía protegerla desde pequeñas, hasta si le llegan a mencionar en Dax, y que la gata usa de técnica de manipulación en base de ello. Es por eso que quiere proteger a las personas que ama, pero al mismo tiempo se responsabiliza de cosas que no puede controlar. Acéptalo, burro. Nos perdimos. Me cae que no. Seguimos las instrucciones a la pata de la letra. Ahí decía, derecho hasta lo más profundo y oscuro del bosque. ¿Sí? ¿Pasan los árboles siniestros con ramas tenebrosas? Sí. Hasta un arbusto en forma de Paquita, la del barrio. Ya pasamos este arbusto 3 veces. Y es aquí donde entra el tema de los primeros, que no solo es parte importante de Adora, al ser uno de ellos, sino que es parte fundamental del programa, donde es parte de su world building, sus conflictos de la serie. Ya el hecho que Shera, un concepto natural de la magia de Eteria, fue militarizada para transformarla en un arma, y el plan que Light Hope abriera un portal para traer a Adora al planeta es donde está el dilema, que si ella fue forzada de cumplir un destino, de si solo la tiene como una arma o algo que controlar. Por eso es satisfactorio cuando le dice en la cara a Catra que asuma sus consecuencias de sus acciones en la temporada 3, y al final de la 4 decide romper la espada para proteger sus amigos. Que hablando a la que debe asumir sus errores, vamos a la siguiente. Esta es la más afectada de la crianza de Shadow Weaver, y es donde veo gente que la trate de alguien incomprendida o que tuvo una vida difícil cuando... Empecemos con que ella es consciente que la horda son los malos y Shadow Weaver una manipuladora, ya con el hecho que a diferencia de Adora ella sabe lo que hace está mal. Con esto empezando que ella replica el mismo tipo de violencia de Shadow Weaver desde psicológico, donde aplican la manipulación y agresión física. Eso es lo que noto, que ambas son parecidas en el sentido que ambas quieren ser reconocidas por superiores, y que más marcado es que en Light Spinner hay escenas donde hasta dicen los mismos diálogos. No importa lo duro que trabaje o lo que haga por los sordianos, Sordak no confía en mí y jamás me hace caso. ¡Nunca me escuchan! Después de todo lo que he hecho, aún no tengo su confianza. Es por eso que no dejó la horda, a pesar que tenía la decisión de salir del lugar, porque busca el poder como una forma de lidiar de su dolor, donde algo que percate es el tema de cómo reacciona de forma violenta cuando le dicen que no y cómo sabotea sus relaciones interpersonales. Lo vimos con Adora cuando ella tomó la decisión de no regresar, con Scorpia que la trate de menos, y a Entrata cuando negó a activar el portal, que es a donde vamos, el lado que por esa preferencia de Shadow a Adora hace que ella desarrolle un marcado complejo de inferioridad, y más porque en la circunstancia como darle el puesto de capitana es que quería demostrarle que podía ganarle y que no la necesitaba a través de manipulaciones, abuso emocional y físico, hasta varios intentos de asesinatos, que en sí demostró que sí sería capaz de hacer lo que fuera para demostrar que ella le vencerá a Adora como es el portal. Que si bien sí llegue a haber gente defendiéndola con que Angella se sacrificó o que directamente fue Shadow Weaver fue la responsable, que bien en sí Shadow Weaver fue un factor de lo que pasó, pero no es la que abrió el portal y le advirtieron que no lo hicieran, pero ella hizo caso omiso, porque Catra no es una niña sino ya alguien que entraría en la adultez, claramente tiene agencia de sus acciones.
junto a que la cuarta temporada fue consciente de lo que hizo y se mostró signos de que la culpa la carcome con lo de Entracta y tomó de la pérdida de Angella como un logro y que ella indirectamente también provocó de las decisiones de Glimmer lo del corazón de Eteria. Ya apenas al final de la misma, ya con el peso de las consecuencias caen en ella, como que Scorpia decida tomar distancia de ella, que Double Trouble le diga sus verdades. Ya con el contexto puesto sobre sus arcos individuales de cada una, ahora vamos a pasar, porque siento que al juntarlas arruinó del mismo. Ok, vamos a resumir que toda su relación antes de la temporada final parece plantear a que no habrá vuelta atrás en el lado que no solo lo mencionado con Catra, sino que ya a este punto están distanciadas de la una a la otra. Donde la mayor parte del tiempo solo es ellas peleándose y los pocos momentos donde pueden convivir tranquilos se arruina por X o Y motivo. Así que uno pensaría que ya no estarían juntas y la duda genuina sería, ¿cómo juntarlas de forma romántica? Pues con un salto de tiempo de unos meses con una invasión extraterrestre para justificar que los personajes estén reescritos y no se comporte su actual habitual. Porque no solo Glimmer, la que tiene total derecho de distanciarse o estar enojada con Catra debido a lo de su madre, invasiones a otros reinos lastimando a sus ciudadanos inocentes. Pero usan ese mismo salto para dar a entender que estuvieron hablando y de ahí ya no tengan rencores, que Adora la hayan vuelto pasiva y que intercambie de puestos con Bow con el tema de Glimmer, a pesar que toda la temporada pasada trató de ellas dos discutiendo y hasta Glimmer culpándola lo de Angella solo para que ese conflicto lo enfoque con Bow y Glimmer en un capítulo. Y de Bow en cierta manera tiene sentido porque la mencionada temporada solo fue el tercio que le angustió que sus mejores amigas estén peleadas y es necesario establezca límites, pero vuelvo a decir, ese cap donde está enojado con Glimmer debería estar para Adora y más con lo del el corazón de Eteria, que ya en ese capítulo es para formalizar el ship de Bow y Glimmer, que está ok en el sentido que sí había indicios pero no desarrollaron lo suficiente del lado romántico y solo se quedaba como amigos, que si este es el indicativo cómo desarrollaron su relación, entonces ¿cómo sería con la pareja principal? Que hablando de ello está que Catra quería seguir la onda de ser una manipuladora con Ordeano primero, pero como este no se deja y sabe de sus intenciones va a estas tres circunstancias. Todo lo sucedido de la cuarta temporada, que no podía manipularlo al primero, ese flashback todo extraño que mostrara que antes de la separación Catra ya era una posesiva al agredir a Adora solo porque quería convivir Lonie y de ahí decir que nunca se disculparía. Es que decide una cosa buena, que es salvar a Glimmer y dar una disculpas muy secas como es el perdón por todo. Y ya nada más, por eso Adora está como Catra, la misma que me lastimó tanto a mí como a mis seres queridos al punto de destruir el planeta. Acaba hace una cosa buena, estoy enamorada, así que la voy a salvar. y que muestre ella estando así de Sé que ella hizo cosas malas, pero sé que es buena, jeje. Esto resulta extraño cuando recordamos que su última interacción fue de ella intentado manipularla y tratarla con hostilidad. Este momento habría resultado menos extraño si hubiera sido Glimmer quien lo pidiera. Después de todo, la serie quiere dar a entender que durante el tiempo que estuvieron prisioneras convivieron fuera de cámara, por lo que Glimmer podría haber sido el personaje que viera primero que Catra ha cambiado para bien. En ese caso, Adora podría haber tomado la decisión no solo por sus propios sentimientos, sino también porque alguien más estaba dispuesto a darle una segunda oportunidad. ¿Y se acuerdan todo que platiqué el asunto de los primeros? Que Adora busca su identidad y saber de su gente. Pues todo va al caño porque Ordeano primero avisa que ya los eliminó a todos. ¿Dónde está mi dignidad? ¿Se fue? ¡Se fue! ¿En serio? A pesar que no solo son parte importante de Adora, sino de la serie principal y deciden ponerlo así nada más, apenas hubo datos con lo de la nave y la debilidad de Ordeano con el tema de la magia. Ya después que la salvaran, la reacción inicial de Catra sigue siendo hostil.
En lugar de mostrarse agradecida, responde de forma defensiva y acusa a Adora de querer hacerse la heroína, y sé que esos diálogos era con la intención de mostrar que está arrepentida, pero para mí la tipa se andaba victimizándose en plan: Guay, ¿a ti qué te importa? Sé que todos me odian, Wara. Y ya, con razón Adora sí se molestó con ella. Y cuando Adora se desahoga de lo sucedido con Glimmer, ella le dice que exagera. En general, la redención entre comillas de Catra, o al menos su junta con ellos, ocurre demasiado rápido. Varios personajes que tenían razones para desconfiar de ella terminan perdonándose casi inmediatamente después de que regresa al grupo. Un ejemplo claro es Entrapta. Catra fue responsable de enviarla a Isla Monstruo, un lugar extremadamente peligroso, y lo hizo incluso después de que Entrapta la salvó de estar en ese lugar. Aún así, cuando vuelven a encontrarse, Entrapta la perdona con relativa facilidad, lo que hace que el conflicto entre ambas prácticamente desaparezca. Que si bien también pudo, no necesariamente a que no la perdonara, pudo haber hecho un Déjame procesar de ello. Incluso cuando Catra promete intentar trabajar en sus problemas de ira, todavía hay momentos donde sigue responsabilizando a Adora por sus propios conflictos. También resulta extraño ver cómo su actitud hacia Adora cambia tan rápido. Durante gran parte de la serie, Catra insistía en que no quería ser salvada por ella y que prefería demostrar que podía superarla por su cuenta. Pero en la temporada final vemos momentos donde ella misma pide ayuda a Adora y se muestra mucho más vulnerable, algo que contrasta bastante con la forma en que el personaje había sido construido antes. Cuando finalmente regresan a Eteria y descubren que muchas de las princesas y habitantes están siendo controlados, el grupo se refugia en un pueblo champiñona para intentar entender qué está ocurriendo. Sin embargo, incluso en este punto donde la historia intenta presentar a Catra como parte del equipo, su comportamiento todavía se siente inconsistente. Uno de los primeros momentos que vemos es a Catra haciendo estos comentarios extraños sobre las princesas. Dejó una impresión. ¿Así que un pueblo que odia princesas? ¿Y si compró una propiedad aquí? Es lo que hubiera dicho antes de unirme a ustedes. Venga, equipo. Y otro robando fruta de uno de los habitantes del pueblo, todo esto mientras el lugar está en medio del caos provocado por los soldados de Horde Prime. No es una escena enorme, pero sí muestra cómo la serie intenta equilibrar su personalidad anterior con su nueva posición dentro del grupo. El problema es que, considerando todo lo que ocurrió antes, el cambio de enemiga a aliada sigue sintiéndose inconsistente. Ya con las pistas que puede solucionar lo del tema de los chips, llegan al campamento donde Catra recibe una merecida paliza de parte de Frosta y un regaño de parte de Perfuma por haber sido mala amiga con Scorpia. Agradece que solo te regañaron por eso y no por ser activa en la guerra donde había invasiones con los renos. Que hablando de ello, ¿no les parece curioso que las personas controladas haya sido Scorpia y Mermista, en el sentido que ellas tendrían más motivo para no querer estar cerca de ella, pero por tema de tiempo nos ahorramos de esto al controlarlas con los chips? Ya después Perfuma promete ayudar a Catra con meditación para que pueda lidiar con sus problemas de ira. He visto gente decir que con eso ya no volvería a caer en esos comportamientos, pero el mismo capítulo muestra que Perfuma estaba equivocada, ya que intenta evitar no querer lastimar a Scorpia cuando está controlada, sin entender que en esa situación no había otra opción. Esto también el tema que Perfuma es alguien que no sabe gestionar bien las emociones negativas y tiende a enfrentarlas con una positividad tóxica. Llegamos a la parte donde se desarrolla todo el tema de la magia, junto con el plan de Mistacor y la decisión de confiar en Shadowweaver. A diferencia de ellos, Shadowweaver no es victimizada por la narrativa. Sus acciones son cuestionadas constantemente, y los demás personajes dejan claro que no confían en ella. Incluso Adora llega a confrontarla directamente por el daño que ha causado en sus relaciones.
De hecho, en su conversación con Adora, Shadow Weaver vuelve a insistir en que debe bloquear sus emociones para cumplir con su propósito, señalando incluso que Catra es una distracción. Esto refuerza el tema del potencial que ha marcado su relación desde el inicio, y hace que el momento en el que Adora decide mantenerse firme en lo que cree resulte especialmente significativo. Más adelante, cuando se revela el plan para derrotar a Horde Prime, se plantea que Adora tendría que sacrificarse para salvar Eteria. A pesar de la reacción negativa del grupo, ella decide aceptar esta idea, lo que vuelve a reforzar su complejo de mártir. Asumir responsabilidades que van más allá de lo que debería cargar. Después de una batalla, cuando Adora logra avanzar en el plan, Catra decide alejarse, y tienen una última conversación donde, en lugar de apoyarla, vuelve a recurrir a viejos patrones. Le recuerda su posición como la favorita y proyecta nuevamente sus inseguridades, lo que demuestra que su desarrollo aún no está completamente resuelto. Incluso este momento. ¿Por qué eres así? ¿Por qué siempre sacrificas todo por los demás? Solo para esta tontería me abandonaste. Disfraces y espectáculo de luces. Y tus nuevos amigos están desaparecidos cuando te volviste tan débil. Que ustedes destruidos y la rebelión caiga. No terminará hasta que la oscuridad cubra Eteria para siempre, y no terminará hasta que vea esa mirada en los ojos de tus amigos cuando te vean fracasar porque fuiste muy débil para salvarlos. Esto es tu culpa. Si no hubieras sido capturada, la espada nunca abriría el portal. Si no hubieras obtenido la espada y haber sido la peor Shera del mundo, nada de eso hubiera pasado. Admítelo, Adora. El mundo seguiría igual si nunca hubieras cruzado ese portal en primer lugar. Tú me hiciste eso. Me quitaste todo lo que quería, rompiste al mundo, y es solamente culpa tuya. ¿Qué está pasando? Tienes que detenerlo. Qué bueno, ya vamos en el final también. Es importante señalar que gran parte del cambio de Catra no ocurre de forma completamente interna. Factores externos, como su vínculo con Milo o la situación con Horde Prime, son los que terminan empujando su regreso, más que una reflexión profunda sobre sus propias acciones. En el camino, su confrontación con Shadow Weaver también resulta más superficial de lo que podría haber sido. La conversación se reduce a algo funcional, dejando de lado el peso real que tenía esa relación dentro de su desarrollo. Cuando finalmente se reencuentra con Glimmer, hay un momento clave. ¿Catra? ¿Dónde está Adora? Ella se fue. Va al corazón de Eteria sola. ¡Claro que se fue! Es lo que siempre hace, ¿no es así? Este comentario deja claro que, incluso en este punto de la historia, Catra sigue interpretando la situación de separación como un abandono, sin llegar a cuestionar completamente su propia perspectiva ni ponerse en el lugar de Adora. Ya en sí resumo que después del sacrificio de Shadow Weaver va como el final quiere poner escenas que son bonitas o emotivas, pero si te pones a analizar, si causa ruido desde Ordeano primero, manipulando a Adora con montajes de Catra, que Mara le diga que merece ser amada, o hasta la propia declaración de Catra. Tipo, hablamos que uno de esos montajes muestran el de Catra destrozando Salinas, haciendo recordar lo que hizo durante toda la serie y más él. Te amo, siempre lo he estado. Implicando que Catra ha estado lastimando de distintas formas a la persona que ama. Y es común encontrar la idea de que el comportamiento de Catra se explica completamente por sus heridas emocionales. Y si bien ese contexto ayuda a entender sus acciones, pero no las justifica, especialmente cuando implican lastimar a otras personas o responsabilizar a Adora por lo que ella misma siente. Esto también se relaciona con otra interpretación frecuente. Catra simplemente necesita a Adora para poder estar bien. Sin embargo, una relación no debería funcionar como una solución a los problemas emocionales.
Tu pareja puede ser tu combustible para tu proceso pero no su ancla. Tener pareja no está para reemplazar un proceso personal, ni para cargar con la responsabilidad del bienestar del otro, junto que antes de la separación ya tenían sus problemas. Pero bueno, ya terminando la declaración, se dan un beso no sin antes que Catra le diga idiota por tener la duda de si verdad la ama, derrotan al malo maloso y colorín colorado dejamos final abierto. ¿Qué pasó con Salinas? ¿Hordak va a estar libre? ¿Cómo va a estar los demás personajes y toda Eteria va a disculpar a la gata que arruinó sus vidas? ¿Y cómo la misma si va a tomar terapia para que no caiga en el círculo de violencia y vuelva a dañar a Adora? Nunca lo sabremos porque ahí acaba la serie, y el motivo que personalmente sí me decepciona que lo termine así es porque dejaron cosas al aire. Como la última pregunta, ¿cómo sé que Catra no va a caer en sus aptitudes? Por si Adora un día quiere tener un momento para ella misma o quiera convivir con otras personas. Solo porque acabó la guerra y ya no hay un entorno que refuerce de esas actitudes. Los soldados después de terminar la guerra no vuelven a ser lo mismo por las cicatrices tanto físicas y emocionales. Porque prometió que va a tomar terapia. ¿Cómo sé que si lo va a cumplir o siquiera si le va a funcionar con los métodos de Perfuma? Es por esos detalles que me decepciona que sea un final abierto, porque ya me establecieron que hay cosas que al final no me responden y se siente como así acaba. Y es por eso que la gente pidió en su momento una sexta temporada, una película o lo que a mí personalmente me gustaría un epílogo. Y algo que también se puede notar en el cierre es un cierto doble estándar en la forma en que la serie maneja la redención y las segundas oportunidades. Por un lado, tenemos a Hordak, quien fue uno de los principales responsables del conflicto en la historia. Inició una guerra, invadió Eteria, colonizó el reino de Scorpia matando sus habitantes y participó en la destrucción de múltiples reinos. Aún así, su redención se presenta de forma relativamente rápida, en parte justificada por su relación con Entracta y su propia condición física y como alguien que también fue manipulado y siendo esas víctimas de abuso que no reconoce del mismo. Algo similar ocurre con Catra. Aunque su historia permite entender el origen de sus acciones, también es responsable de haber participado activamente en ese conflicto y de haber dañado a múltiples personajes a lo largo de la serie. Sin embargo, su integración al grupo y su perdón ocurren en un periodo bastante corto, justificándolo con un salto de tiempo y un comportamiento lastimero de parte de la Mlichi. En contraste, personajes como Shadow Weaver reciben un tratamiento distinto. A pesar de que también tiene un trasfondo complejo, la serie no intenta suavizar sus acciones de la misma manera. Incluso su sacrificio es interpretado por los espectadores desde una perspectiva crítica, reconociendo que, a pesar de ese último acto, su comportamiento a lo largo de la historia fue el de alguien manipuladora. Qué bueno, sintiendo redundante todo el embrollo, vamos al siguiente punto. ¿Por qué no funciona como un enemies to lovers? Que en sí no voy a responder que por el tema de la toxicidad, porque yo no soy una purista que confunde el enemies to lover a rivals to lover o el tropo de se caen mal al inicio. Yo sé que la buena base de ese tropo es tanto por los bandos contrarios como lo sazonante que haya una tensión o del pasado que formó de estos personajes, que de ejemplo sólido para compararlo sería el Jonadío de Jojos, que si bien yo sé que ellos no son canon y no se propuso a que lo fuera a diferencia del Catradora, pero ese ship comparte mucho en común en el Catradora, es por eso que lo agarro de ejemplo. Solo que las únicas diferencias que tiene es que Dio nunca se redimió y se la pasen victimizándolo, dejándolo ver como es un villano, uno carismático. Porque siendo justo, Catra como villana me parece un personaje fascinante donde cumple bien con su rol, pero por detalles del show hace que como figura trágica y más una redimible no termine de cuajar. Que en sí hay dos factores del por qué siento que está mejor manejado que el otro. Uno, los temas que abordan la obra. 2, la dinámica que se maneja en el sentido que una abordan temas como el ciclo de abusos y dejar a las personas que te hacen daño, mientras que el otro es una clásica historia
del bien contra el mal, que uno puede tomar más en serio lo primero que lo segundo. Y la dinámica de Jonathan y Dio claramente es complicada y este último hizo cosas peores que Catra, pero hay detalles que mínimo se veían como iguales: respeto y aprecio a su valor, que quería su cuerpo, pero no en ese sentido, mientras que la relación de Catra y Adora no tiene momentos donde se vean como iguales, y es más uno marcada por una jerarquía donde hay obsesión debido a un complejo de inferioridad que siente por la otra, donde se termina lastimando a todos incluso a una misma, y al emparejarlas le termina arruinando el arco individual de las dos. En conclusión, mi problema no es que Catra y Adora terminaran juntas, sino la forma en que se manejó y concluyó. Como vimos en la última temporada, el ritmo apresurado obliga a resolver conflictos demasiado rápido o dejarlos de lado, lo que hace que tanto la redención de Catra como su relación con Adora se sientan poco más desarrolladas. Porque no, gente, no soy la sección donde quiere que la Michi se tenga que morir como cierre de su personaje, pero había mejores formas para manejarlo. Desde no darle escalas oscuros donde era consciente de su ser, la hubieran dado un proceso de cambios desde antes, junto el mostrar momentos genuinos con Adora, porque no que me aplique lo contrario, demuestra no dices de personajes diciendo cosas que no tiene que ver con lo que muestras, no funciona. O si establecer que apenas está cambiando y no su redención definitiva y que aprenda a vivir sin Adora. También entiendo por qué muchas personas defienden esta relación, especialmente por la importancia de tener finales felices en representaciones sáficas, y eso es válido. Sin embargo, una cosa es disfrutar una relación ficticia a nivel personal, y otra es analizar cómo está construida dentro de la historia. No quiero ser redundante, pero ya se dieron cuenta que si vas a tomar temas serios y abordarlo con seriedad, también es importante que su resolución tenga el mismo peso con el desarrollo previo. Y bueno, eso sería todo. Pueden dar su opinión sobre el tema, ya sea si me faltó algo o me puedan corregir en algo, se agradecería bastante y les deseo bonito día.